Buenas noches, queridos papás, padres de familia, bueno, maestros y todas las personas que se conectan como cada jueves a nuestra transmisión en vivo. Hoy estamos en nuestro penúltimo webinar. Me da mucho gusto saludarlos. Y también, bueno, agradecerles a todos los papás que han enviado sus tareas puntualmente. Tenemos 2 ganadoras esta semana y ellas son Ana Lidia Ramírez Campa, de Celaya, ¿sí? Y también Lourdes Ríos Alanís, de León, que son ganadoras de un paquete de libros que se les hará llegar lo más pronto posible. Nos pondremos de acuerdo cómo lo pueden recoger. Entonces, felicidades a ellas y a todos los papás que enviaron sus tareas y a todos los que se siguen conectando para aprender cada jueves. Y bueno, hoy, como les decía, ya es nuestro penúltimo webinar. Estamos ya casi terminando el seminario. Ya se está volviendo costumbre, como lo he dicho en otro momento. Y bueno, hoy tenemos un tema muy, muy interesante, como todos los demás, que es la prevención de conductas destructivas en niños y adolescentes. Y pues quiero decirles que nuestro ponente del día de hoy va a estar con nosotros compartiendo el tema hasta las 9 de la noche y a partir de ese momento estaremos dándole espacio para sus preguntas y esperemos tener la oportunidad de responderlas todas, porque lo más importante, nos decía el maestro, es el diálogo con ustedes. Y bueno, voy a tener el honor de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es el maestro Ernesto Francisco Escalante y de la Hidalga. Bueno, él tiene una licenciatura en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, una maestría en prevención del delito y sistemas penitenciarios por el Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, una especialidad en psicoterapia, también en prevención del delito y menores infractores y derechos humanos. Ha colaborado pues en Escuela para Padres, es conferencista profesional, asesor técnico de Precor SADCB, es perito profesional también, es un facilitador de Performance Solutions, director general de Prevención Educativa, colaborador del programa Todo es Mejor en Familia, ni en chino ni en griego, para padres de familia en Televisa. Es psicólogo clínico y atiende a niños y adolescentes. También es capacitador profesional de empresas e instituciones públicas. Es un catedrático universitario en diferentes universidades de prestigio. Capacitador externo del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y otras instituciones públicas. Ha escrito varios libros como Conductas Destructivas en Niños y Adolescentes, Aprender a Vivir, Comportamientos Preocupantes en Niños y Adolescentes. Y bueno, pues le damos la bienvenida al maestro Escalante. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Bienvenido. mucho gusto en compartir con ustedes este espacio. Y le dejamos el micrófono para que por favor nos comparta todo eso o un poquito de todos esos conocimientos. Bienvenido. No, hombre, muchas gracias. Pues buenas noches a todos los padres de familia. La verdad es que yo tengo pues ya muchos años participando y trabajando con niños y adolescentes. Y bueno, este libro representa, o esta obra que tuve a bien escribir, pues representa pues un cúmulo de experiencias, no solamente de un servidor, sino de muchas gentes que a través del tiempo me enseñaron, me ayudaron a comprender el fenómeno y me hicieron tener una visión más amplia de esto, que es lo que voy a ofrecer. Entonces, pues la ponencia se llama ¿Cómo prevenir conductas destructivas en niños y adolescentes? Vamos a ver a través de la exposición de cuáles son las conductas destructivas en niños y adolescentes y qué podemos hacer, ¿verdad?, para evitar que éstas se susciten en nuestros hijos. Bien, aquí la siguiente, por favor, no sé si pueda yo accionar. Me dan la otra diapositiva, por favor. Bien. Esta diapositiva tiene especial importancia. Dice advertencia a los padres de familia. Y esta advertencia se refiere a que nadie,
Absolutamente nadie puede sustituirnos como los formadores de nuestros hijos. Y en esto sí encontramos grandes diferencias. Hay padres de familia que se han preocupado por entender de qué se trata el educar un hijo, ¿verdad? Y cómo puede y debe educarlo. Y hay personas que creen que no hay nada que tengan ellos que saber para poderlo hacer. Pero esto hace una gran diferencia. La que sigue, por favor. Pero no la puedo accionar desde aquí. ¿Me pueden pasar la otra, por favor? A ver. Bien. Las alternativas son solamente, únicamente dos. Hacemos los esfuerzos necesarios para que nuestros hijos se realicen como personas y logren al nivel de llegar a ser una persona autosuficiente que dirige su vida, o desde luego que lo condenamos a una vida llena de limitaciones, con problemas de autoestima, vacía, sin sentido, mediocre, que puede estar plagada de adicciones y de violencia. Entonces, la decisión es nuestra como papás, ¿verdad? Nos preparamos para hacer la tarea más importante que podemos hacer en nuestra vida, o no lo hacemos. Esa es la decisión para todos y cada uno de nosotros. La que sigue, por favor. La que sigue, bien. Ahora bien, ¿qué es una conducta destructiva? Cualquier comportamiento inadaptado de un niño o de un adolescente que vaya en contra de su sano desarrollo psicológico, que no responda a las exigencias del medio, el entorno que lo rodea, y no estimule las capacidades que todos los seres humanos portamos cuando nacemos, y las habilidades personales que podemos desarrollar a través del estímulo, a través del crecimiento, a través de la enseñanza permanente que nosotros como papás debemos tener con respecto a nuestros hijos. Si eso no ocurre, entonces los dirigimos hacia la incapacidad, el aislamiento, el conflicto, el irse para atrás, la inmadurez psicosocial, la desadaptación como tal, y finalmente la autodestrucción de una vida, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. La que sigue. Bien. Todos los niños y todos los adolescentes del país pueden estar involucrados en hechos de violencia. A veces, ¿verdad? Como perpetradores de esa violencia, pero generalmente son las víctimas de la misma. O sea, las personas violentas que nosotros encontramos posteriormente en nuestra vida son generalmente personas que tuvieron antecedentes de violencia desde el seno familiar. El maltrato, los golpes, los gritos, la, el aislamiento, el no atender a los niños, ¿verdad? Los va convirtiendo en víctimas que al crecer van a ser víctimas también de sus propios hijos. La que sigue, por favor. Hay muchas conductas destructivas. Aquí vamos a poner en 3 láminas sucesivas el tipo de conductas destructivas que aparentemente no parecen ser tan graves, pero que sí lo son cuando no se corrigen. Los berrinches, la actitud caprichosa, la manipulación, el atenimiento, o sea, el siempre estar esperando que me hagan las cosas, la incapacidad para resolver sus pequeños problemas, la sistematización de la mentira, la conducta irresponsable, la desobediencia, el estar permanentemente en oposicionismo, oponiéndose a las órdenes y instrucciones que dan los adultos,
la falta de disciplina, el trato desconsiderado hacia los demás, la hostilidad, la rebeldía, la evasión de la supervisión paterna, la inestabilidad emocional, la inseguridad que muchos niños presentan, la dependencia emocional de que no se siente seguro si no está presente su mamá o su padre. Pues estos son expresiones, ¿verdad?, de conductas destructivas desde muy pequeño. La que sigue, por favor. La falta de control de impulsos, la agresividad, la depresión, el bajo rendimiento escolar, que eso es algo que son señales que nos están indicando que algo no está marchando. Desde luego el fracaso en la escuela, la deserción incluso. Y luego hay otro tipo de problemas como la bulimia, la anorexia, la obesidad, la vigorexia y otros trastornos alimentarios que tienen que ver con esa desadaptación, el ser violento verbal y físicamente, fugarse del hogar, adicciones a sustancias, a personas, a la comida, desórdenes en el comportamiento sexual, que aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Que se refiere sobre todo a la falta de educación sexual que nosotros como papás tenemos y que no hemos sabido atender y que naturalmente eso se reproduce, ¿verdad? En la forma en como nosotros manejamos ese tipo de temas con ellos, la incapacidad para mantener el esfuerzo en pos de una meta, o sea, no se esfuerzan, todo que lo quieren, como dicen, ya peladito y en la boca, desinterés generalizado, nada lo anima, nada lo estimula. La que sigue, por favor. Hago este recuento de conductas destructivas porque evidentemente esto va a representar ya en su momento ya un problema. Desde luego, cuando no se atiende, como vamos a ver posteriormente, esto se recrudece y se agrava. Las malas compañías, el resentimiento social, el comportamiento temerario, la adicción a grupos parasociales, chicos que se la pasan tomando, por ejemplo, que no van a la escuela, que no tienen ocupación, pandillerismo, vandalismo, conductas autodestructivas graves, ¿verdad? Suicidio, que es una consecuencia fatal, ¿verdad? Pero hay otras, ¿verdad? Como la violencia indiscriminada, que lógicamente pone a la persona ya en peligro de perder la vida, la adhesión a grupos francamente antisociales, como pueden ser las bandas de narcotraficantes y la conducta antisocial en general. Desde luego que hay y podemos detectar algunas más, pero esta muestra que les entrego, ¿verdad? Ya de alguna manera los debe de hacer pensar que hay algunos comportamientos que a lo mejor sus hijos han tenido y que no han sido debidamente tratadas por ustedes. Es muy importante saber cuáles son, ¿no? La que sigue, por favor. Por favor. Bueno, estos son los libros que tuve, bueno, la oportunidad de regalar un ejemplar de cada uno de ellos. Son dos de los libros que he escrito otros, pero estos sí vienen muy al caso con el tema que nos ocupa y por eso lo pongo. A cualquier persona que esté interesada en adquirirlo, ya al final de la ponencia pongo mis datos para que puedan comunicarse conmigo y saber cómo pueden adquirirlos. Bien, la que sigue, por favor. La que sigue. Bien. Pero estas conductas destructivas lógicamente no aparecen espontáneamente. O sea, una conducta destructiva tiene atrás de sí un mal manejo en la educación y dirección del comportamiento de nuestros hijos. La primera es la insatisfacción de necesidades básicas. ¿Cuáles son estas? Pues, desde luego, la falta de una buena alimentación, la falta de un techo,
la falta de higiene, la falta de afecto, ¿verdad? Son parte de estas necesidades básicas que nuestros hijos, simplemente por el hecho de ser, ¿verdad?, necesitan ser satisfechos. La segunda, la privación afectiva durante la niñez, ¿verdad? O sea, por eso los niños requieren tanto de la participación afectiva de los papás, el sentirse cobijados, el sentirse aceptados, el sentirse protegidos por ellos, ¿no? Tres, el inadecuado modelo disciplinario familiar, entre los cuales, pues desde luego está la sobreprotección y la falta de responsabilización de las conductas inadecuadas de los niños. Voy a poner un ejemplo. Si el niño se porta mal, ¿verdad? Con la abuelita, le falta respeto, o le dice groserías, o es grosero en su actitud con ella, y no pasa nada, ¿verdad? Ah, es que es un niño, dicen muchos, ¿no? No, no es un niño, es un ser humano que necesita dirección y necesita límites, ¿no? Entonces, la sobreprotección, el no le vaya a pasar nada a mi hijo, no quiero que sufra lo que yo sufrí, etcétera, ¿verdad? Son elementos que pueden conducirnos a una actitud sobreprotectora que los limita y que desde luego genera conductas destructivas en ellos. La violencia familiar, desde luego el maltrato dentro de la casa, los golpes, los insultos, la humillación, el aislamiento, evidentemente todo eso se considera violencia familiar y es causa de conductas destructivas. La ausencia traumática de uno o ambos padres, familias rotas o con una alta conflictividad conyugal. Por eso alguna vez alguien me acusó de que yo invitaba a la gente a divorciarse, no es eso, pero es preferible que los padres se separen si no pueden llevarse bien, a que se mantengan dentro de la casa y que los hijos sean víctimas de esa violencia, ¿verdad? Y ese nivel de conflicto tan alto que muchas veces existe. El maltrato infantil, que ya habíamos dicho, el bajo control de impulsos, o sea, los niños de hoy, como vamos a ver posteriormente, quieren las cosas en el momento, ¿verdad? Y quieren que sea satisfecho y se vuelven unos tiranos dentro de la casa, ¿no? Nosotros maduramos a través de la postergación de las necesidades, ¿no? Yo tengo hambre, bueno, pero estoy en una plática, pues no, aunque tenga mucha hambre, debo de postergar esa necesidad a lo que estoy haciendo, que es mi trabajo, ¿no? 8, adicciones entre los miembros de la familia, o sea, los padres alcohólicos, que abundan mucho en nuestro país, y desde luego los que cada vez son más abundantes, que son los farmacodependientes, evidentemente son influencias y generadoras muy destructivas de este tipo de conductas. La falta de orientación y supervisión de padres y tutores, generalmente en estos casos, en lo que encontramos que los papás no platican con sus hijos, no se enteran, no conocen a los amigos de sus hijos, no conocen los medios en donde se desenvuelve el muchacho. Esto también genera este tipo de problemas. El miedo, un miedo excesivo de los padres por el tipo de circunstancias que ustedes quieran, pues nos lleva de la mano hacia adoptar conductas sobreprotectoras, que eso no ayuda en lo absoluto. La posesividad y los celos, el estar siempre arriba de ellos y tratar de que estén con nosotros y que no hagan nada que nosotros no les demos el visto bueno. El entorno social, que ya sabemos que en nuestros tiempos, pues es un entorno social conflictivo, ¿verdad? Guanajuato, pues en los últimos años se ha caracterizado por situaciones de violencia grave y desde luego la psicopatología, ¿no? O sea, padres que no están muy en control de sus propios problemas y de sus propias situaciones psicológicas, pues evidentemente se convierten en pésimos
pésimas influencias para ellos. La que sigue, por favor. Y esto nos lleva a que los niños y adolescentes que desarrollan una conducta destructiva se convierten en inadaptados, ¿verdad? Son niños que no encuentran su lugar fácilmente y que al revés encuentran mucho rechazo, ¿no? ¿Qué es inadaptación? Pues la adopción de formas de conducta que se apartan de un modo señalado y muy persistente en lo que son las formas sociales de convivencia, en donde se busca la armonía y la construcción de relaciones adecuadas. La que sigue, por favor. Y esto, desde luego, las conductas destructivas, pues lo impiden, ¿no? Los tipos de inadaptación social, bueno, pues son los chicos o los niños que tienen limitaciones orgánicas, físicas, ¿verdad? Que son incapaces para adaptarse al ambiente, ¿verdad? Porque pues, son, por ejemplo, deficientes mentales, cursan con síndrome de Down, pues evidentemente ellos tienen una inadaptación social de entrada, ¿no? Es muy difícil que se adapten. Hay programas muy interesantes que los ayudan a hacerlo, pero evidentemente este, evidentemente se complica, ¿no? Otro tipo de inadaptación social son aquellos que tienen alguna inferioridad estructural, como puede ser la ceguera, por ejemplo, la sordera, en fin, este tipo de discapacidades, pues evidentemente limitan a los niños, desde luego a ellos no me estoy refiriendo, pero por inadaptación social vamos a encontrar el número 3, que es la adopción de formas de conducta que están fuera de las que posibilitan el desarrollo y la convivencia social armoniosa y productiva. O sea, un niño que se pelea constantemente en la escuela, que a cada rato lo llevan a la dirección, o un niño que no quiere estudiar, o un niño que es absolutamente desobediente, un niño que es muy mentiroso, o que tienes que estarlo cuidando porque a cada rato se escapa de la casa, evidentemente es un inadaptado social, aunque sea un niño chiquito, ¿verdad? Esta inadaptación requiere de una atención, ¿verdad? Y es importante que quien brinde esa atención sea una persona capacitada, ¿no? Y el cuarto, que es el inconformismo que genera la creación de progreso y cultura y antagoniza con los medios tradicionales. Este tipo de inadaptados son los que todos quisiéramos, ¿verdad? O sea, son los genios o los chicos que proponen cosas muy interesantes, que tienen talentos muy importantes, que tienen facilidad para las matemáticas y saben mucho y aprenden mucho más rápido que los demás, o que tienen talento artístico, saben cantar precioso, qué sé yo, ¿no? Este tipo de inconformismo, desde luego, no es negativo. Se considera inadaptación social porque ellos, lógicamente, no están conformes con las formas en las que participan, pero esto de manera positiva. La que sigue, por favor. La socialización, pues es un proceso por medio del cual, ¿verdad? Aprendemos conductas, comportamientos a través de vivencias, donde hay motivos que nos da la cultura en la cual aparecimos y nos da desde luego nuestra familia, ¿no? A través de ella y de las relaciones familiares, nosotros aprendemos patrones de comportamiento, ¿verdad? Entonces, cuando alguien vive en una familia armoniosa, en donde hay respeto, donde hay expresiones y manifestaciones afectivas, pues evidentemente es un chico que está formado en ello y que va a reproducir ese tipo de comportamientos cuando tenga relación con nuevas personas. Bien, la que sigue. La que sigue, por favor. Bien. Ahora,
En este proceso de socialización hay muchos participantes, fundamentalmente 4, que es la familia, que es la principal, ¿verdad? Que la familia es la que construye con mayor solidez las futuras habilidades o inhabilidades del individuo, ¿no? En la familia nos formamos el 85% de nuestra personalidad, ¿no? La segunda es la escuela, ¿verdad? Que desde luego representa un mundo mucho más reglamentado, más exigente, donde tenemos que respetar una serie de reglas que antes no teníamos en casa, pero que a partir de que somos escolares vamos aprendiendo, ¿no? Levantar la mano, no hablar en clase, pasar lista, formarnos en una fila, qué sé yo, ¿no? Esto forma parte de nuestra socialización, pero no es la principal. La principal es la familia. La que sigue, por favor. ¿Sí? La que sigue. Me pueden. Ah, bien. Los otros son los medios de comunicación electrónicos. O sea, fundamentalmente pues, la televisión, el internet, a través de pues, una serie de mensajes que se dan y que los chicos van recibiendo constantemente, también forma parte de esa socialización, no siempre de manera positiva, como hemos visto. También puede ser cosas negativas en la familia, como vamos a ver, en la escuela, desde luego en la comunicación electrónica, que ahí tenemos que ser mucho más cuidadosos para revisar lo que nuestros hijos ven, ¿verdad? De qué están enterados, cómo manejan el Internet, etcétera. Y finalmente la sociedad, ¿verdad? La sociedad es que está regulada por reglamentos, por leyes, porque hay hay una organización social que las determina, que las crea, que las comunica y a las cuales nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Además de las creencias, las costumbres, las formas de vida tradicionales. Por ejemplo, para nosotros puede ser muy importante el 12 de diciembre porque es Día de la Virgen de Guadalupe y para otros puede no tener ninguna significancia. En otros países, pues ese día no representa nada. Bueno, eso forma parte de una sociedad concreta. Aquí, en nuestro país, ese día se celebra, como puede ser el día del 10 de mayo, qué sé yo. En otras partes no es así. Bien, esto forma parte del proceso de socialización. La que sigue. La que sigue, por favor. ¿Sí? La que sigue. ¿No me escuchan? Es que no tengo dominio sobre la presentación y me lo tienen que estar pasando. ¿Me pueden? Bien, ok. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Porque si bien ya tenemos todos esas fuentes de socialización que influyen positiva y negativamente a nuestros hijos de manera natural, ¿verdad? Ah, estaba y es una de las características de los hijos. Perdón, ¿no regresamos? Es que me pasaron esta rápidamente, perdón. Bien, a ver, creo que se saltaron. Vamos a la primera, a la anterior de esta. Bien, entonces, ¿cuáles son estas condiciones y características socioafectivas actuales en los menores de edad? Elevado bienestar, o sea, los niños de hoy viven mucho más cómodamente, tienen acceso a mucho más cantidad de bienes que los que tuvimos nosotros, que fuimos sus padres, ¿no? Con mucha frecuencia son sobreprotegidos, ¿verdad? Los padres no saben establecer límites y tienen miedo y entonces los sobreprotegen. Luego hay una competencia entre la dedicación a los hijos, como pues se requiere,
y el ocio de los padres. Muchas veces esto se antagoniza y los hijos no reciben la atención debida. Luego el cuarto, el debilitamiento de resortes personales, o sea, no educamos en la responsabilidad. El chico, ¿verdad? Hace las cosas y no le pasa nada. Si tiene problemas en la escuela, pues el culpable es el maestro. Siempre le damos la razón a nuestros hijos y lo estamos defendiendo. Esto, desde luego, es una práctica común, pero es una práctica muy inadecuada, ¿verdad? Porque entonces el niño cree que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Escasa capacidad de esfuerzo, ¿verdad? Los padres hacen las tareas de los hijos, por ejemplo, o no les encargan responsabilidades dentro de la casa, ¿verdad? Tu responsabilidad es estudiar, pues no es cierto, sus responsabilidades son muchas, como debemos de aprender. O sea, una familia es armoniosa y camina y crece en la medida en que sus integrantes son responsables y no lo hace cuando estos no lo son. La 6, inmediatez y baja tolerancia a la frustración, o sea, el tratar de satisfacer la necesidad del chiquito cada vez que se le ocurra, también es inadecuado. Ahora sí, la que sigue, por favor. La que sigue. Niveles dudosos de autoestima, o sea, un niño sobreprotegido cursa con una autoestima baja porque no se le ha enseñado a hacer las cosas por sí mismo. Entonces su autoestima es de duda, ¿verdad? Cree que no es capaz de hacer lo que le piden hacer. Moda, ocio y consumo, o sea, hay niños que desde pequeños son consumistas porque todo les compran o quieren comprarles y exigen al respecto de eso. Marginación social, o son chicos que viven en zonas sumamente desfavorecidas, que no tienen acceso a los bienes generales. Deshumanización creciente y conducta desconsiderada, o sea, no son capaces de ayudar a nadie, creen que ellos son el centro del universo, todos nos debemos esforzar para que ellos estén muy contentos y muy cómodos, es desde luego inadecuado. Disminución de topes morales por lo mismo, fragilidad afectiva, esto lo hace cuando tienen baja autoestima o cuando son niños que han sido poco queridos o cuando han sido muy sobreprotegidos, ¿verdad? Cuando son muy sobreprotegidos, cualquier problema que tienen en su vida afectiva, pues es un grave problema, ¿no? No saben qué hacer cuando rompen con la novia y entonces se fatalizan, dramatizan demasiado, pero esto puede llegar a ser muy grave porque puede dar pie a que un chico tan frágil pueda pensar hasta en el suicidio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Alta accesibilidad a la música, a las drogas, al alcohol y al sexo. O sea, se supone que ahora, en términos generales, en el país, en nuestro país, ¿verdad? Quizás con algunas pequeñas diferencias en entidades, pero la mayoría de los chicos empiezan su vida sexual hacia los 12, 13 años de edad. Estamos hablando de chicas, de niñas de 12, 13 años que empiezan a tener relaciones sexuales, imagínense, ¿no? Y con su falta de educación, pues las consecuencias son muy graves. Entre ellas tenemos uno de los más altos índices de embarazo adolescente y esto está derivado por ello, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Sí, la que sigue. Valor común entre padres e hijos, consumo de bienes materiales y dinero. Nosotros creemos que somos muy buenos porque le damos una cantidad de dinero más que suficiente para que nuestro hijo haga frente a los gastos que
que él debe de tener o enfrentar, pero nos excedemos. A veces les damos más de lo que ellos requieren. En adolescentes es especial la preocupación porque el dinero que se excede, ¿verdad?, en darles a nuestros hijos, ellos lo dedican a comprar alcohol, por ejemplo, cigarros o drogas, si es la cosa es más grave, ¿no? Y esto, nos lleva a problemas mayores, entonces debemos tener mucho cuidado. Bien, la que sigue. Bien. Aquí es muy importante hablar sobre los componentes de la educación, porque muchos papás creen, ¿verdad?, que la escuela es la que educa a su hijo. No, la escuela lo que hace es que le da instrucción, le enseña a través de muchas materias, conocimientos que le permiten desarrollar su intelecto. Pero el aspecto formativo, depende fundamentalmente de la familia. En el aspecto formativo, ¿verdad? Vemos que la familia es la que determina el desarrollo del nivel de conciencia de los hijos, ¿verdad? El valor del dinero, el valor de lo que se tiene y de lo que no se tiene, ¿verdad? El respeto hacia los demás, el por qué debemos comportarnos de alguna manera con otros. Ahí es donde adquirimos los valores de la verdad, de la honestidad, del ser derechos con otros, de la responsabilidad, de la disciplina. El desarrollo de la inteligencia emocional y social, el cuándo somos prudentes, cuándo estamos interrumpiendo, cómo debemos de comportarnos cuando hay una persona que está de edad a la cual le debemos de ceder el sitio, el lugar, el asiento en un vehículo, en un público, etcétera. El desarrollo moral y ético, o sea, qué respetamos, qué debemos hacer, por qué debemos decir la verdad, por qué debemos de respetar a otros. Eso lo proporciona la familia. Y el desarrollo de habilidades de contacto interpersonal a través del contacto que nosotros desarrollamos con ellos, ¿no? Tanto el desarrollo afectivo, el poder participar en un juego, el hacernos ser solidarios con alguien que ha tenido un problema. Todo ese tipo de habilidades de contacto interpersonal los desarrolla la familia. En la escuela, ¿qué aprendemos? Desarrollo del nivel intelectual a través de las materias, como yo había comentado, la adquisición de conocimientos y técnicas para hacer cosas, desarrollo de la inteligencia lógico-formal, es una inteligencia que nos exige desarrollar la capacidad para resolver, por ejemplo, problemas mecánicos o problemas matemáticos o problemas químicos o qué sé yo, ¿no? Desarrollo de habilidades en la solución de problemas y desarrollo de habilidades intelectuales. Se nos enseña a hacer síntesis, análisis, etcétera. Eso es lo que proporciona la escuela. Muy bien. La siguiente. Por favor. Bien. Entonces, el aspecto formativo, el 85% de ese aspecto formativo lo determina la familia. Y el otro 15%, el restante de las otras agencias. ¿Cuáles son? Pues la escuela, los medios electrónicos y la sociedad como tal.
En el aspecto informativo, el 85% lo determina la escuela y las otras agencias, entre ellas la familia, ¿verdad? Porque también en la familia aprendemos a desarrollarnos intelectualmente. Un aspecto de ellos es, por ejemplo, hacer que nuestros hijos desarrollen el hábito de la lectura, comprarles libros, llevarlos a las librerías para que ellos compren los que les gusta, y así este tipo de cosas ayudan al desarrollo intelectual y por tanto forman parte del aspecto informativo, pero este es adicional. El aspecto formativo lo forma la familia, el aspecto informativo, la escuela y las otras agencias fundamentalmente. La que sigue, por favor. Bien, interesante la diapositiva, ¿no? Y aquí dice claramente, ¿no? Si no dedicas tiempo a educar a tus hijos, pues no pretendas que otros lo hagan, ¿no? Y luego el aviso, dice, este colegio inculca conocimientos, los niños deben venir educados de casa. O sea, cuando nosotros le exigimos a los maestros que eduquen a nuestros hijos en tal o cual aspecto, pues evidentemente estamos exigiéndoles algo que ellos no pueden satisfacer y que es nuestra obligación. Por eso es tan importante que mucho más que una buena escuela, haya una buena familia, ¿sí? En casa, si hay dificultades o conflictos de algún tipo, debemos de aprender a resolverlos para que estos se resuelvan adecuadamente y le den a la familia y a la casa, al hogar que compartimos, un ambiente rico en afecto, en aceptación, en situaciones que le gusten al niño, ¿no? Es decir, cuando nosotros llegamos a nuestra casa, se supone que llegamos a nuestra base, ¿no? Al lugar en donde nos sentimos queridos, aceptados, protegidos, donde nos hacen nuestros gustos, donde encontramos a personas que amamos, que nos quieren, que nos aceptan, que se preocupa porque hagamos las cosas mejor, para que nos vaya mejor en la vida. O sea, la familia representa la piedra angular de la vida posterior, ¿no? La vida como tal, pues es una construcción humana. Esta vida primero está en sus inicios, está constituida por las personas que nos educan, que nos cuidan, que están con nosotros, que nos dirigen, que nos acompañan en esos años formativos y los que nos entregan en la adultez nuestra propia vida para que nosotros tomemos decisiones, ¿verdad? Entonces debemos cuidar mucho lo que sucede en la casa, ¿sí? Si hay conflictos, no me puedo llevar con mi marido, no tengo posibilidades de llevarme con mi esposa, no nos entendemos, pues lleguen a acuerdos, ¿verdad? Y si no pueden vivir juntos, pues no vivan juntos. Es mucho mejor que hacer que los hijos vivan en un seno lleno de conflictos, de rechazo y de desamor, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. La familia. La familia de hoy. La familia de hoy ha tenido un cambio espectacular, extraordinario. Si todo lo demás ha cambiado, una buena parte se debe a las condiciones que la familia ha tenido que confrontar y ha determinado cambios y transformaciones muy importantes. Nunca como hoy, ¿verdad? Hay diferentes tipos de familia, ¿verdad? Encontramos
la familia nuclear, en donde están los padres y los hijos, que es la que conocimos, la familia amplia, que son configurada por los tíos, los abuelos, los primos, ¿verdad? Que con la velocidad de la vida de hoy, ¿verdad? Pues es una familia que tiende a reducirse, pero también la transformación en las relaciones de pareja. Hablando de divorcio, pues nunca habíamos tenido una incidencia tal como la tenemos ahora de personas y parejas que se divorcian. Hay muchas madres solteras, pero también hay padres solteros, ¿verdad? Hay madres que abandonan a sus hijos y se van, y hay padres que abandonan a sus hijos y se van. Hay hogares en donde los abuelos tuvieron que sustituir a los padres o a alguno de los padres, ¿verdad? Hay una familia aparentemente funcional en donde padre y madre trabajan y lo que sucede es que los hijos están siempre solos, ¿no? Y a esto se le conoce como familia ausente, ¿verdad? Porque tiene poca relación con los papás. Los niños pues, viven durante toda la semana por sí mismos, saben qué comen porque les dejan la comida, comen solos, nadie los dirige, no se comunican con nadie. Y bueno, esta familia ausente también tiene consecuencias, ¿no? Desde luego que las exigencias económicas de la época que vivimos ha ido exigiendo cada vez más la participación de las mujeres en los ámbitos del trabajo y también de la formación educativa, ¿verdad? Y no me refiero a las maestras como tal, sino las maestras forman parte de esas mujeres que trabajan, sino me refiero a que la mujer ahora se prepara mucho más, sabe que tiene que prepararse para enfrentar el mundo, ¿verdad? Porque puede ser que ella tenga que enfrentarlo sola, ¿verdad? Cada vez hay más parejas que toman la decisión de no tener hijos, que es también otra forma de familia, en donde nada más existe la pareja. Cada vez hay menos matrimonios formales, ¿verdad? Y estos son una serie o una gama de familias que de alguna manera conviven y que están presentes en todas las sociedades de nuestro país, ¿no? Y del mundo, desde luego, pero estamos hablando de México sobre todo, ¿no? De la República Mexicana. Bien, la que sigue, por favor. Estos cambios en la familia, exigen ahora que la familia aprenda muchas cosas que antes no había quizás tanta urgencia de aprender. Sí, la que sigue. O sea, es un ámbito más complicado, ¿no? Los cambios de tamaño, de estructura, de composición y de ocupación de cada uno de los miembros de la familia, evidentemente estoy hablando de papá y mamá, pues han determinado que se hayan creado nuevas formas de relación y convivencia, ¿no? Y nuevas pautas de comportamientos, de derechos, de obligaciones dentro del hogar, ¿no? Hay padres que se dedican al cuidado de los hijos y la casa, y hay mamás o madres que se dedican a trabajar. Este tipo de cosas que antes eran roles inamovibles, pues ahora están intercambiados, ¿no? Estas son las cosas que ahora ocurren que antes no ocurrían. La que sigue, por favor. Y estas formas que han cambiado tanto,
tanto, han exigido una adaptación y una flexibilidad cada vez más exigida para nosotros como padres, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a los cambios más rápidamente. No se sabe, no podemos adivinar estos cambios hasta dónde llegarán, pero sabemos que ocurren, ¿verdad? Cada vez nacen menos niños, ¿verdad? Proporcionalmente. La pirámide poblacional en nuestro país ha ido paulatinamente cambiando. Ahora en la Ciudad de México, por ejemplo, cada vez hay menos jardines de niños porque cada vez hay menos niños pequeños. Las escuelas primarias se han ido paulatinamente reduciendo en cuanto a la matrícula de los niños que aceptan en la inscripción. Las secundarias también ya están empezando a reducir los grupos y esto lógicamente nos habla de que esa dinámica poblacional pues se ha transformado muy importantemente y no sabemos hasta dónde llegue. Lo que sí sabemos es que ya no es como antes, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, hablaba yo del comportamiento de la fecundidad, pues evidentemente hay mucho menos nacimientos que antes. Antes en México llegó a estar en un crecimiento demográfico del 3.7, 3.8%. Ahora estamos en 1.2, 1.3. Pues evidentemente nacen mucho menos niños. El tipo de muerte que ahora se tiene, bueno, pues hay muchos rubros, ¿verdad? En esta época tan violenta como la que vivimos, pues hay, la incidencia de muertes violentas ha ido a la alza, ¿verdad? Hay muchas personas que mueren a través de situaciones violentas, hay mucha migración, y eso pues ha determinado cambios muy importantes en las formas de hacer las cosas, ¿no? Pero quizás el cambio más importante pues haya sido determinado por la mujer, ¿no? Yo doy asesoría a empresas que tienen plantas productivas y una cosa que llama mucho la atención es que el número de mujeres obreras iguala con muchísima frecuencia y a veces hay más mujeres que no hombres en una fábrica. Y esto hace que pues muchas de las dinámicas se hayan modificado mucho, ¿no? Bien, esto es para expresar todos los cambios que se han dado en la familia y que de alguna manera nos han impactado y que han exigido también cambios a su vez, pero esos cambios han sido tan rápidos y a veces tan fuertes que no hemos podido asimilar con toda la calma del caso para saber por dónde debemos irnos, sino que nos han sorprendido y hemos tenido que hacer ajustes paulatinamente en todos y cada uno de los renglones de la vida, ¿no? Bien, la que sigue. Bueno, se afirma que infancia es destino. ¿Estarían ustedes de acuerdo con ello? De acuerdo a lo que hemos estado platicando y lo que yo les he ido diciendo a través de la exposición, yo afirmo que la infancia es destino. Si tuvimos una buena familia, armónica, cariñosa, afectuosa, con la que contábamos siempre, en donde siempre teníamos un lugar,
en donde nuestro padre y nuestra madre nos reconocían y se preocupaban por lo que hacíamos, pues es muy probable que esos tipos de comportamiento los hayamos reproducido como adultos. A veces no es así, pero ocurre en la mayoría de los casos. Y a veces, ¿verdad? Cuando tuvimos problemas muy graves dentro de la familia, cuando hubo aislamiento, cuando hubo, este, pues, una despreocupación de nuestra educación o una forma de descuido en lo que era y no se comunicaban nuestros padres con nosotros, no les importaba dónde andábamos, etcétera, pues es muy probable que ese tipo de personas que sufrieron esos ambientes, pues estén reproduciendo en su vida adulta cosas similares. También no siempre es así. Hay gentes que precisamente por haber tenido lo contrario, ahora tienen una familia armoniosa, afectuosa, responsable, etcétera. O sea, no todo es así, pero sí hay que cuidar mucho de enviarle a nuestros hijos un mensaje, ¿verdad? Afectuoso, de cariño, de cuidado, de responsabilidad, de disciplina, que les va a ayudar mucho en la vida, ¿no? Bien, ojo, cuando hablamos de familia, por lo tanto, no siempre esta constituye un elemento que favorezca las conductas sociales adecuadas, positivas, productivas, sino a veces la conducta inapropiada de los miembros de esa familia y a veces cuando son francamente antisociales, o sea, cuando eh, hay padres que se alcoholizan, hay padres que se pelean constantemente, que agreden a otros, que se dedican incluso a actividades delincuenciales, pues evidentemente ese tipo de situaciones producen conflictos muy, muy graves, ¿verdad? Y sobre todo en el propio niño que ha vivido todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de hogares pues son una fuente inagotable de chicos desadaptados que posteriormente y con muchísima frecuencia se convierten en delincuentes o que pertenecen a pandillas o a grupos antisociales que dañan a la sociedad y se dañan a sí mismos, ¿no? Entonces, la familia se construye positivamente o la familia no se construye positivamente. Las consecuencias ahí están. Bien, la que sigue, por favor. Esto lo quise poner porque es algo que con mucha frecuencia escucho en el consultorio, ¿no? Es que creíamos que nuestros hijos no se daban cuenta, ¿no? Y los padres tenían conflictos muy graves, o el padre golpeaba a la madre, o había situaciones muy graves derivadas del alcoholismo de ellos, o qué sé yo, ¿no? Los niños sí se dan cuenta, porque los niños lo que más ocurre en ellos es que sienten el ambiente, ¿verdad? Es como una criatura chiquita, estoy hablando de un bebé de meses, ¿verdad? Cuando llega a unos brazos cálidos, el niño incluso si es que está llorando hasta se calla, ¿verdad? Pero cuando el niño es cargado por una persona que está tensa, que está en problemas emocionales, el niño llora. Esto lo que quiere decir es que desde niños, desde muy pequeños, los niños sienten el ambiente y ese ambiente los contamina, los afecta cuando es negativo. Y desde luego que los desarrolla, les hace crecer cuando este ambiente es afectuoso, es armonioso, es cálido, ¿no? Bien, la que sigue, por favor.
Y vamos a hablar del cuadro comparativo de actitudes familiares y condiciones de riesgo. Las familias con mayores condiciones de riesgo de conductas destructivas son las que, uno, los miembros no expresan sus sentimientos, o sea, no son afectuosos, no son cálidos. Dos, solo ciertos sentimientos son aceptados, ¿verdad? Los hijos no lloran, los niños no lloran, tú te aguantas, ¿verdad? ¿Por qué te vas a poner triste? De ninguna manera, en fin, cosas de ese tipo. Las cosas importan más que las personas, o sea, cuando el niño daña, no sé, un televisor, por ejemplo, la situación es grave, lo castigan, lo lastiman, lo humillan. Cuatro, cuando existen muchos temas que no se discuten, por ejemplo, cuando no se habla nada del desarrollo sexual del niño, cuando no se puede preguntar, cuando si alguien dice algo, pues ya viene la perorata, el regaño y que se calle, porque ahí no se hablan las cosas, entonces el niño dice, pues entonces ¿en dónde? Quinto, se fuerza a que todos sean y piensen igual, no hay aceptación de una diferente opinión a la que tienen los papás, que eso es absolutamente absurdo. Y eso me hace recordar un poquito lo que decía Gibran, ¿no? El gran poeta Gibran Jalil Gibran, que decía que los hijos son hijos del futuro, ¿no? Que dice, nuestros hijos no son nuestros, son hijos del anhelo de la vida. Podréis amarlos, mas no intentéis darles vuestros pensamientos, porque ellos tienen los suyos propios. Y ellos vivirán en el mundo del mañana que tú no conoceréis ni en sueños. O sea, esto quiere decir que ellos viven un mundo diferente, que lógicamente tendrán formas de pensar diferentes de acuerdo a la época que viven y que tendrán que descubrir, ¿verdad? Como nosotros lo hicimos cuando también fuimos adolescentes y pensamos diferente a nuestros padres. De la misma manera, nada más que ahora más radicalmente porque el mundo cambia más rápido, ¿no? Las familias que tienen menor riesgo de conducta destructiva son aquellas en donde los miembros expresan libremente sus sentimientos, todos los sentimientos son aceptados, las personas importan más que las cosas, se puede discutir cualquier tema, son abiertos y si no saben, se instruyen y buscan información. Las diferencias individuales se aceptan, puedes pensar diferente, eres una persona diferente. Bueno, tienes el derecho de pensar como mejor consideres, ¿no? Entonces, es importante el mensaje porque la rigidez no ayuda, ¿no? Tener unas demandas excesivas en ciertos aspectos es completamente inadecuado. Bien, la que sigue, por favor. Fíjense, esto es muy interesante para ustedes. Anoten en las que ustedes hayan caído, ¿verdad? Pero los errores más frecuentes de los padres de familia, la primera, no darle responsabilidades. O sea, los hijos desde pequeñitos deben ser educados en la responsabilidad. Un chiquito de un año, apenas de un año y medio, te entiende perfectamente cuál es el cajón de los juguetes y en dónde debe meter sus juguetes después de jugar. Lo aprende y lo hace. Lo digo por experiencia. Dos, no establecer límites. Es decirle, el niño puede gritar y puede ser grosero con cualquiera y puede hacer lo que se le da la gana en el momento en que quiere. No. Para eso es la educación. A ver, espérate, hijito, tu abuelita está hablando, espérate. Ahorita que deje de hablar, ya te atiende, por ejemplo. Ese es un límite y un límite importante, ¿sí?
3, no enseñarle a hacer las cosas y a hacer los aptos. O sea, no, se va a lastimar, no le des el cuchillo, si los niños no son tontos, ¿verdad? Los niños aprenden a manejar un cuchillo y lo pueden hacer a temprana edad. No ser firmes. Si yo te dije que porque no habías entregado tus tareas en la escuela, no ibas a ver televisión, pues no vas a ver televisión, te lo dije y te lo cumplo. ¿Por qué? Porque el niño aprende que si hace cosas inadecuadas o negativas, hay consecuencias. Un niño que no tiene consecuencias es un niño que no tiene límites. Lo voy a poner en el ámbito de lo que sucede con los adultos en la delincuencia. ¿Por qué tenemos tanta delincuencia en nuestro país? Pues porque hay impunidad, porque no se les castiga, porque hacen las cosas y no se les persigue, porque los dejan hacer. Por eso hay tanto delito. Lo mismo en un niño, si tú no le creas consecuencias a los malos actos y conducta inapropiada, pues entonces el niño cree que puede hacer lo que quiera, ¿no? La sexta, no escucharlos. Perdón, me salté la quinta. Dice, hacerles todo para que no sufran como nosotros. Es una tontería. La formación requiere de aprendizaje. Los niños tienen problemas, los niños deben de ir aprendiendo paulatinamente a resolver sus problemas. Los vamos a ayudar, ¿verdad? Pues los vamos a ayudar, pero paulatinamente los vamos a dejar que ellos solos intenten resolver sus problemas y después les indicamos cómo lo pueden hacer. No escucharlos, ¿verdad? El hecho de no escucharlos es no saber cuál es el problema que está teniendo nuestro hijo y entonces no poder actuar o intervenir positivamente. Mentirles en situaciones importantes, no podemos hacer eso. ¿Sí? Vamos a suponer, y me ocurrió en una pareja en donde ellos habían decidido divorciarse. Entonces, los dos niños que tenían fueron con la mamá y le preguntaron que se iban a divorciar. Ya eran chicos de 13, 14 años y ella les dijo que no, ¿verdad? Cuando después, naturalmente, ¿qué ocurrió? Pues ya lo estaban haciendo, ¿no? Y la reacción de ellos fue muy negativa, no podemos hacer eso. Descalificarnos si no estamos de acuerdo con lo que dice, tampoco. Cada quien tiene su punto de vista. Tú puedes exponer el tuyo como papá, como mamá. Tu única obligación es estudiar no es cierto, tiene otras obligaciones, ¿verdad? Ayudar en casa es muy importante, hacer su cama, arreglar su ropa, ordenar su mochila, qué sé yo. 10, cree que si no estamos con ellos no pueden, no, ellos pueden, son mucho más capaces de lo que nosotros creemos. Darles todo lo que podamos, pues inadecuado. Es decir, no somos buenos padres porque damos regalos, no. Está bien darlos como una muestra de afecto, pero no tenemos que ni ser excesivos, ni tampoco darles regalos costosos, ni mucho menos. 12, mantenernos dentro de la familia a pesar de tener una relación pésima con el cónyuge. Es un error mucho más frecuente del que creen. La que sigue, por favor. Bien, el momento actual ha establecido condiciones psicológicas y sociales que conducen a nuestros hijos hacia la adicción a la sobreestimulación. No lo pueden creer, es decir, ahora si calculamos lo que vive un chico de 14 años de edad, es increíble lo que toman los chicos, ¿verdad? Compran botellas de Bacardí que se acaban, ¿verdad? Hoy estamos muy dirigidos hacia eso y es mucho riesgo porque hay muchos estupefacientes, ¿no? Las drogas, como las metanfetaminas, están convirtiendo
en gravísimas para nuestros hijos. La que sigue, por favor. Bien, el proceso formativo. Fíjense, esto apréndanselo. Si el niño es preescolar, desarrolla hábitos con él, que coma bien, que duerma a sus horas, que sabe que la televisión está medida, que no puede ver todo lo que quiera, que tenga hábitos de limpieza, que se bañe diario, que se cepille los dientes, o sea, que lea. El hábito de la lectura es importantísimo en la formación de nuestros hijos. Se forma apenas en la edad preescolar, fíjese. Los intereses. Ahí es cuando en los intereses fortalecemos el hábito de lectura, el ansia de conocimiento, los deportes, las artes. Ahí es donde las estimulamos. En este periodo de escolaridad y adolescencia, les vamos inculcando la autodisciplina, el hecho de hacer ejercicio cotidiano, de comer a sus horas, de no excederse, de aprender ciertas cosas a través del esfuerzo continuado. Y eso nos lleva a una meta que es la consolidación de sólida base formativa, que eso los capacita para dirigir su propia vida, ¿sí? La meta es hacer a nuestros hijos autosuficientes, capaces de hacerse cargo de sí mismos, de tomar sus propias decisiones y de tomar el timón de su vida por su propia mano. Eso es educación, ¿verdad? Si nosotros lo logramos, entonces estamos haciendo un ser humano sano. El desarrollo psicológico, como he dicho, está basado en la responsabilidad. Bien, la que sigue, por favor, pues ya tenemos que acelerarnos un poco porque ya estamos a unas cuantas diapositivas para terminar. Características de los padres hoy en día, bueno, la preocupación por la autorrealización personal en los padres, no están preparados para enfrentar las nuevas exigencias educativas porque no lo han estudiado, esfuerzos pobres y escasos para documentarse y desarrollar conocimiento, especialmente en el tema educativo, bajo nivel de conciencia con respecto a la propia actuación y a su papel en la problemática social actual. Y los hijos, por su lado, son más inteligentes, pero más inmaduros socialmente que las generaciones anteriores, extraordinariamente orientados a la sobreestimulación y al consumo, presencia cada vez mayor de adicciones de todo tipo, de porcentajes cada vez más alarmantes. O sea, las metanfetaminas, que son los que están ahorita reinando el mundo del narcotráfico, están siendo extraordinariamente dañinas y peligrosas, ¿no? Y luego su baja tenacidad, o sea, no se esfuerzan por lograr las cosas que quieren, eso hay un bajo nivel de autodisciplina y responsabilidad. La que sigue, por favor. Manejo inadecuado de modelos de disciplina en los padres, en los hijos bajo nivel de tolerancia a la frustración, resistencia a realizar esfuerzos continuados. El 6, en los padres, modelos inadecuados de autoridad, o son violentos, o son excesivamente permisivos, o no son firmes, o tienen gran dificultad para fijar límites. En los hijos, alto grado de impulsividad que los orienta a resolver sus diferencias de manera violenta, alto grado de preocupación con bajo nivel de asertividad y toma de decisiones en los padres, en los hijos, carencia de proyecto de vida personal, orientación hacia el placer, el aquí y el ahora, las grandes fiestas, las grandes desveladas, etcétera, ¿no? 8, sobreprotectores con sus hijos, en los hijos pues, sobreprotegidos por sus padres, en los padres indiferentes y descuidados con la crianza,
en los hijos aislados, sin comunicación y con sentimientos de abandono. Este es lo que no estoy diciendo que todos los padres tengan estas características o todos los chicos las estén teniendo, pero es la tendencia, ¿verdad? Y como tendencia debemos de verlo para, desde luego, rectificar en caso de que en algún caso nosotros estemos cometiendo algo que no sea adecuado, ¿no? La que sigue, por favor. Desde que son pequeños y hasta la que sigue, y hasta que son mayores, seguimos siendo padres, ¿verdad? Y seguimos siendo o podemos convertirnos en sus piedras angulares, en los que guían, en los que les dicen por dónde. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es muy importante, estamos llegando allá al objetivo de la plática, ¿verdad? Los conceptos clave para padres, para corregir todo lo anterior, es tener un hijo no proporciona, o sea, saber que tener un hijo no proporciona la capacidad de ser un buen educador. O sea, tener un hijo biológicamente hablando, pues cualquiera lo tiene, educarlo es diferente. La capacidad para educar se desarrolla paulatinamente, se aprende y se perfecciona en la medida en que conocemos, experimentamos, preguntamos, investigamos, compramos libros, etcétera, ¿no? Dos, la influencia de los padres puede ser decisiva en el resultado formativo final de los hijos. Ya lo vimos, el 85% de nosotros mismos lo sacamos de nuestro hogar, de nuestra casa familiar. Tres, no podemos regresar en el tiempo y enmendar. Si hacemos cosas inadecuadas, más vale que las corrijamos inmediatamente. Cuatro, todos los días tendremos que tomar decisiones con respecto a nuestros hijos porque nos lo exige la convivencia. La información científica nos ayuda a que ese buen porcentaje de decisiones que tomemos sean las correctas. La que sigue. Formar a un ser humano es la tarea más apasionante y trascendente que puede enfrentar cualquier ser humano en su vida, pero también es la más difícil y exigente de todas. O sea, educar es complejo, es difícil, debemos de retroalimentarnos. Yo no estoy aspirando a que los padres de familia se conviertan en expertos educadores, no, simplemente que se conviertan en buenos papás. 6. Nadie da lo que no tiene, por lo que debemos cuidar nuestra calidad personal y familiar, desarrollando formas de relación adecuadas, valores, potencialidades y atributos. Muy importantes. Nosotros somos un modelo a seguir para ellos. 7. Un buen formador sabe lo que quiere, entonces debe investigar qué debe hacer, sabe cómo lo va a encontrar y sabe cuándo habrá de obtenerlo. Muy importante. Todas estas 7 recomendaciones son decisivas. La que sigue. Nos queda ya poco tiempo, pero vamos a terminar. Bien, la detección de las conductas destructivas, o sea, saber platicar, comentar con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro marido, es muy importante para saber detectar. ¿Por qué? Porque la detección oportuna es decisiva para evitar los comportamientos inadecuados del menor. O sea, mientras más niño es el niño, más fácil es corregirlo. Ahora, toda conducta destructiva no atendida, combatida y resuelta a tiempo, diría yo, se convertirá en la sólida base de conductas destructivas cada vez más graves y cada vez más difíciles de quitar, ¿no? Así, yo he recibido chicos de 19 años de edad adictos a las drogas y a una gran cantidad de tipos de droga. Muy difícil combatirlo,
Mucho más fácil hubiera sido que a los 13 años me lo hubieran llevado y decir, mira, está tomando alcohol, y entonces atacar ese problema a tiempo, ¿no? Y viene con lo que sigue, detectar a tiempo las conductas destructivas nos brinda la extraordinaria oportunidad de modificar la que sigue, por favor. ¿Sí? Bien, ya llegamos por fin a la prevención, que es la última parte. Prevención es conocer con anticipación la probabilidad de que ocurra una conducta destructiva si no la corregimos. Por ejemplo, un berrinche de una criatura chiquita de 2, 3 años, si no la corregimos a tiempo, va a ser todo un dolor de cabeza que va a dar pie a que aparezcan otras. La que sigue, la estrategia fundamental es hacerlos aptos, ¿verdad? Ahí ponemos diferentes fotografías, les hago la observación, el cuidado de una mascota, el ayudar a las tareas de la casa, ¿verdad? El planchar, el lavar, el lavar los trastes, el ordenar una alacena, el ir a comprar cosas que se requieren para la casa, y especialmente me refiero a la tercera inferior, en donde están dos niños pequeños utilizando cuchillos y cortando verdura. Los niños pueden hacerlo desde pequeños si lo sabemos enseñar, ¿no? Nuestro problema es hacerlos aptos. La que sigue, por favor. Esto métanselo en la cabeza. Debe ser una guía para ustedes como papás. Mientras menos nos necesiten nuestros hijos, mejor educados están, sin duda alguna, ¿sí? Un hijo bien educado se basta a sí mismo en su nivel, ¿verdad? Yo ya sé que un chiquito de 4 o 5 años de edad no se va a ir solo al kindergarten, ¿verdad? Al jardín de niños, ¿verdad? Lo tienen que llevar, pero a su edad puede bastarse a sí mismo en muchas cosas. Y así sucesivamente, ¿no? Un chico de 7 años puede prepararse perfectamente un sándwich para merendar. El que lo haga es un paso hacia adelante. Lo hacemos cada vez más apto y menos dependiente de nosotros. De eso se trata. Acuérdense que el objetivo de la educación es hacer que los hijos sean autosuficientes, que tomen el timón de su vida y que dirijan su vida. Bien, la que sigue. ¿Cómo prevenir las conductas destructivas? Hemos dicho muchas cosas que aquí vienen condensadas. Supervisar y dar seguimiento continuo a la conducta de niños y jóvenes, o sea, preguntar y platicar entre nosotros. Conocer a los hijos a los amigos de nuestros hijos. Aceptar que los hijos están en riesgo y que pueden ser influenciados negativamente, por eso es tan importante conocer con quién se llevan, invitarlos a casa a comer, a los amiguitos, es muy importante. 3, obtener la información más actualizada posible de todos y cada uno de los aspectos contemplados como conductas destructivas, la que sigue. Mantener la comunicación permanente con ellos, escucharlos, tolerar sus deficiencias, sus errores, pero hacerlos que los enfrenten, que haya repercusiones. Establecer contacto afectivo pleno y inequívoco, o sea, siempre pueden contar con nosotros a la hora que quieran, estamos dispuestos, somos incondicionales para ellos, ese es el mensaje para ellos. 6, fomentar que el muchacho la búsqueda de posibles soluciones a sus problemas. A ver, antes de que te diga yo cómo le haría, dime tú cómo piensas que debes hacerlo.
7, hacer enfrentar a los hijos la repercusión de sus actos, estimulando la conducta responsable. La conducta responsable es decisiva, ¿eh? Bien, la que sigue. Ayudarle a definir con precisión las situaciones de conflicto, ¿verdad? Y estimular a que encuentre sus propias soluciones y hacer que aprenda que lo valioso no se consigue rápidamente, ¿no? Sino se consigue a través de un esfuerzo continuado que requiere disciplina, que requiere responsabilidad y requiere perseverancia y compromiso. Muy bien, la que sigue. Esto que dice María Montessori es muy cierto. No hagas por un niño nada que él sea capaz de hacer por sí mismo, ¿sí? Si el niño ya puede ir a la tienda, que vaya a la tienda. Si el niño puede hacerse un sándwich, que lo haga. Si el niño puede prepararse un jugo de naranja utilizando el exprimidor, que lo haga. Si el niño puede hacer su tarea por sí mismo, que haga su tarea. Bien, nuestra estrategia fundamental es hacerlos aptos. Finalmente, por favor, la que sigue. Bien, aquí estoy a sus órdenes. Esos son los teléfonos de mi oficina y de mi celular, y ese es mi mail, ¿verdad? Pueden sacarle fotografías o lo que gusten. Yo estoy a sus órdenes. Para mí es todo un honor y un privilegio haber estado con ustedes y desde luego, ojalá y vengan muchas preguntas, cuenten conmigo, estoy a su disposición para contestarlas. Me dice la señora Balbina Durán González, ¿se podría decir entonces que un chico talentoso que se inconforma con una actitud positiva es un rebelde con causa? ¿Y cómo se le debe de orientar? Bueno, efectivamente estoy de acuerdo contigo. O sea, es un rebelde con causa, es un chico que ha encontrado respuestas y tiene cosas que aportar. ¿Cómo se le debe de orientar? Pues buscando a personas que tengan ese conocimiento que les puedan ayudar a dirigirlo, ¿no? Vamos a suponer un chico que tiene mucha facilidad para la música, ¿no? Pues buscar en escuelas de música, maestros de música que lo puedan ayudar a pulir su propio talento, ¿no? Su propia cualidad y mejorar. Así es. No sé si con eso ya contesté adecuadamente la pregunta. Me dice Angelique de Santiago. Excelentes comentarios. Nuestro tejido social está tan resquebrajado que ahora estamos viendo alumnos capaces de perjudicar a quien sea y no hay consecuencias. Necesitamos autoridad en cualquier ámbito, pero en la escuela se ha dejado de lado la figura del docente como guía e implementador de la disciplina. Los niños y jóvenes no conocen límites. Efectivamente, Angélica, es muy grave esta situación y esto ha ocurrido porque los padres han ido paulatinamente a través del tiempo desautorizado a los maestros. Es necesario que reconozcamos lo importante que es un maestro y que le demos la autoridad necesaria para que ellos recuperen esa fuerza y que cuando se quejen de nuestros hijos nosotros lo apoyemos, ¿no? Mucho del problema lo hemos generado nosotros como papás. Facebook User dice, definitivamente pasa mucho en casa que creemos que por su edad hay cosas que no entienden, pero ellos sienten, perciben y entienden lo que pasa en su entorno. Efectivamente, sí, esto es muy claro
por las afectaciones que tienen los niños cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Los niños que provienen de hogares con alto grado de conflicto o con mucho maltrato o maltrato familiar, este, son niños temerosos, resentidos, inseguros, duermen mal, tienen pesadillas, lo que se llama terrores nocturnos, qué sé yo, ¿no? Una multitud de cosas, ¿no? Bien, la que sigue. Osvaldo Mencías dice: actualmente los niños en las escuelas no conocen los límites, en casa no conocen tampoco los límites, efectivamente. Si en casa nosotros no hemos definido los límites, es muy difícil que en la escuela también lo hagamos. Recordemos la transparencia aquella en donde dice que en esta escuela instruimos a su hijo, los niños tienen que llegar educados, efectivamente. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, ¿cómo queremos que nuestros pobres maestros enfrenten a esos energúmenos que aceptan a veces, ¿no? Es decir, si los niños no tienen límites, pues no respetan a los maestros y hacen lo que se les viene en gana. Entonces no es posible, ¿no? Tenemos que cambiar en ese sentido y comunicarnos más entre padres y maestros para que esto ocurra y se convierta en una nueva realidad. ¿A qué sigue, por favor? Balbina Durán González. Ayudarles a definir situaciones a los niños pequeños los pueden hacer con cuentos y antes de terminar preguntarles qué harían ellos en esta situación. Es además de divertido, muy educativo. Excelente sugerencia, ¿eh? Excelente sugerencia, porque entre otras les enseñas, les vas creando el hábito de la lectura. Es decir, los niños mexicanos leen muy poco, es terrible. Es muy difícil educarlos porque no leen. La que sigue, por favor. Lourdes Contreras dice: creo que desde que en la familia quitaron los límites y reglas se han perdido los valores en la escuela y sociedad. Pues sí ha afectado, desde luego, ¿no? Es decir, las familias tienen que recuperarse, tienen que rehacerse, tienen que recapacitar acerca de lo que han hecho y cómo deben de hacerlo mejor, ¿no? Sin duda alguna. La que sigue. ¿Cómo apoyar a los alumnos rebeldes? Primeramente, escucharlos, ¿sí? Es decir, yo lo primero que haría sería llamarlos, decir, a ver, mira, yo he visto que tienes este tipo de actitudes, me gustaría saber, qué es lo que te molesta, ¿no? ¿Cómo puedes o cómo estás afectando en tal o cual sentido? Si yo es que soy yo la que estoy afectando tu comportamiento o dime qué te molesta, ¿no? Y entonces, preocuparnos por ellos, hacer una relación mucho más personalizada. Yo le preguntaba una vez a una maestra si conocía el nombre de sus 30 alumnos y me confesó que no. Y le dije: mira, estás todo un año escolar con ellos. ¿Cómo es tu relación con ellos? Decía: tenemos que acercarnos a ellos. Tenemos que ser mucho más cálidos y mucho más interesados, demostrarles mucho más interés en lo que ellos piensan, en lo que ellos nos dicen y en lo que ellos creen saber, ¿no? O sea, un buen educador tiene orejas muy grandes y boca muy chica. No sé si valga este comentario así, ¿no? Bien, no sé si hay algo más. Doctor, el maestro, Francisco Escalante, pues muchísimas gracias. Sabemos de que, bueno, pues ha estado con muchísimos comentarios acá también en el chat, compañeras, colaboradoras, amigos que han estado siguiéndolo, y de verdad que ha sido una intervención muy valiosa, muy pertinente, que a todos nosotros como padres y madres de familia, pues nos viene a recordar, ¿no? El papel de formadores que tenemos tan importantes dentro de casa.
y que realmente, bueno, pues tenemos que asumir, ¿no? Con todo lo que esto implica, con todo lo que esto significa. Como les he dicho yo, algunas amigas, hay que enseñarlos a lubricar sus alas para que vuelen y vuelen muy alto, con el equipaje, pues, que ya comentó, ¿no? Claro, Excelente disciplina, hábitos, etcétera, etcétera, y con mucho amor, el amor que les permite justamente construirse y volar. Le agradezco sí. muchísimo y bueno, pues a No nombre tiene de nada que agradecer. sí, le agradezco No tiene muchísimo y a nada que nombre agradecer, maestra, al contrario, doctora. Mire, desde luego le agradezco mucho este diploma que me están proyectando y les voy a hacer una invitación general a todas las mamás y papás, por eso sí, puse mi mail al final de la presentación. Cualquiera puede escribirme. Si hay preguntas que no se contestaron dado el tiempo, me lo pueden plantear en el mail que ahí aparece y yo con mucho gusto les respondo, ¿eh? Nada más me dicen, estoy en lo de tejiendo redes de protección o fui parte del auditorio virtual y tengo esta pregunta para usted y con mucho gusto se los contesto, ¿eh? qué Y le amable. agradezco mucho, pues, la oportunidad que me han dado de participar en este evento que, pues, yo siento que es muy importante y que ojalá y tenga la trascendencia que merece, ¿no? Sí, eso estamos Gracias. esperando y seguramente así ha sido. Muchos padres y madres de familia que luego no alcanzan a entrar el día de hoy, pues vienen las reproducciones, a lo largo de los días y seguramente, bueno, pues se quedarán con este último mensaje para por ahí buscarlo, maestro, y bueno, pues seguir como en este Con diálogo, mucho ¿no? En la gusto. distancia. Ajá. Y bueno, pues como le decía, a Bueno, nombre de la Secretaría de Educación, darle las gracias, este agradecimiento, que se lo haremos ¿de llegar qué también, de qué vale? a nombre del secretario de Muchas gracias. Educación y del mío propio. Gracias por todo, por el tiempo, y sobre todo, pues, no, pues con este compromiso que tiene para la formación, ¿no? De padres y madres de familia, que de verdad hace tanta falta en estos días. Pues sí, ya llevo en esto como, pues ya, si le digo 50 años, no estoy exagerando, ¿eh? Ya Ay, no, llevo pues sí se bastantito nota. tiempo invertido acá. Sí, sí se nota toda Bien, su experiencia y además, pues, toda la gracias. pasión, ¿no? Que es también bien importante que nos transmite todo este Claro, conocimiento. claro. Ujú. Sí, 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 si realmente nosotros como papás hiciéramos lo que nos corresponde, la verdad es que tendríamos otro país. Digo, claro, no está mal el que tenemos, digo, o tiene cosas que están mal, pero tiene mucha riqueza, ¿no? claro, Pero, pues, muchas claro. gracias a todos ustedes, ¿eh? Claro. Sí, Claro, seguir tejiendo estos liderazgos que les comentamos, ¿no? El programa de Tejiendo Liderazgos en Familia justamente está enfocado a esto, a seguir sí, fortaleciéndonos al interior de nuestras familias para poder proyectarnos al mundo con un equipaje mucho más sólido. El mundo nos muy necesita muy completos. Muchas gracias, papis, madres, todos los que nos han acompañado, docentes el día de hoy. Les recordamos de su tarea a partir de mañana, y es la última prácticamente, porque terminamos el seminario el siguiente jueves, también como un tema muy, muy importante, que por ahí nos van a dar, un par de esposos, de una pareja, y con esto vamos a terminar con broche de oro este seminario. Muy agradecida por seguir contando con su confianza. Enhorabuena y excelente noche, excelente fin de semana, excelente vida. Un abrazo en la distancia, maestro. muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bye. Muchas gracias, bye.